El aire en lo profundo de la selva tropical era denso, húmedo y cargado de olores dulces y ácidos que se entrelazaban como las lianas sobre las copas de los árboles. Luis Aranda, biólogo especializado en botánica amazónica, avanzaba con pasos calculados, procurando no dañar las raíces superficiales ni alertar a las criaturas que se ocultaban entre las sombras. Su cuaderno impermeable estaba manchado de barro y hojas trituradas. Allí, con letra apretada, anotaba observaciones sobre orquídeas que parecían destilar luz y helechos que se cerraban como un puño al menor roce. Era su tercera semana dentro de la región conocida como la Zona Silente, un sector que las leyendas indígenas describían como hogar de espíritus del bosque. Luis no era supersticioso, pero había aprendido que en la selva las historias, aun las más fantásticas, nacían de algo real. El sol apenas filtraba su luz, convertido en haces verdes por el denso follaje. Las motas de polvo y polen flotaban en el aire como diminutas luciérnagas inmóviles. El murmullo constante de insectos, el goteo de agua desde lo alto y los chillidos lejanos de monos lanudos creaban una sinfonía hipnótica. Ese día, Luis había seguido las huellas de un tapir hasta la base de un árbol monumental, cuyas raíces tabulares formaban una especie de muralla. En el silencio súbito, tan extraño que erizó los vellos de su nuca, percibió otro sonido, metálico y breve, el chirrido de una cadena tensándose. Frunció el ceño. No había registrado presencia humana autorizada a kilómetros a la redonda. Siguiendo el eco, se movió entre arbustos espinosos, agachándose bajo ramas cubiertas de epífitas. Pronto distinguió un claro oculto entre bambúes gigantes. El suelo estaba removido, y al centro se alzaban 3 carpas de lona oscura, un improvisado campamento. Entre ellas, postes de madera sostenían focos apagados, y una humareda pálida se escapaba de un bidón convertido en fogón. Luis sintió el pulso acelerarse. Aquello no era un equipo de investigación. El olor a grasa rancia y cuero curtido confirmaba sus sospechas. Eran cazadores furtivos. En un extremo del claro, bajo una lona raída, vio la jaula. Era de metal oxidado, con barrotes gruesos y candado industrial. Dentro, encogida sobre sí misma, estaba una figura que lo dejó sin aliento. Parecía una niña, de unos 10 o 12 años, pero su piel tenía un matiz esmeralda que brillaba suavemente incluso a la sombra. Cabellos largos caían sobre sus hombros, pero no eran simples hebras. Eran lianas finas, con diminutas flores violetas que parecían abrirse y cerrarse al ritmo de su respiración. Sus ojos, enormes y de un ámbar líquido, lo observaron con una mezcla de miedo y curiosidad. Luis se quedó inmóvil, escondido tras un tronco, intentando comprender. La criatura, niña, alienígena, llevaba un vestido improvisado de tela áspera, demasiado grande para su tamaño. Tenía las muñecas marcadas por las esposas y un tobillo atado con una cadena al piso de la jaula. Alrededor colgaban redes de pesca, trampas con dientes metálicos y sobre una mesa de madera, frascos con insectos muertos flotando en líquido ámbar. Aquella visión le revolvió el estómago. Escuchó risas graves cerca. 2 hombres salieron de una de las carpas. Uno llevaba un fusil al hombro y el otro un machete oxidado. Hablaban en un dialecto local, comentando algo sobre el precio y el comprador. Luis no entendía todas las palabras, pero las suficientes para confirmar que pretendían vender a la niña como si fuera un trofeo vivo. El biólogo sintió una punzada de ira mezclada con un impulso irrefrenable de actuar. Retrocedió lentamente hasta quedar fuera de la línea de visión. Cada paso debía ser silencioso. Cualquier crujido podía alertar a los furtivos. En su mente repasaba las opciones. Enfrentarlos directamente era demasiado arriesgado,
Pedir ayuda significaba abandonar a la criatura a su suerte durante horas. Sabía que si decidía intervenir, tendría que ser esa misma noche, amparado por la oscuridad y el estruendo de la lluvia que solía golpear la selva al anochecer. Mientras anotaba en su cuaderno un boceto rápido del campamento, los ojos ambarinos de la niña seguían fijos en el punto donde él había estado. Luis no podía saberlo, pero ella ya había sentido su presencia mucho antes de verlo. Y algo en ese encuentro fugaz, un puente invisible tendido entre dos mundos, le indicó que el destino de ambos quedaba sellado en ese instante. La tarde comenzó a decaer, y el cielo adquirió tonos púrpura y cobre entre los intersticios del follaje. El murmullo del bosque cambió. Insectos más agudos, aves de canto grave, un viento que trajo el aroma de la tormenta. Luis, agazapado en la penumbra, observaba el campamento y planeaba mentalmente cada movimiento. El peso de su decisión le oprimía el pecho, pero la imagen de la pequeña, con su extraño fulgor y esa mezcla de fragilidad y fuerza latente, se impuso sobre cualquier cálculo de riesgo. En la lejanía, un trueno retumbó como un tambor ancestral. Luis entendió que el momento se acercaba. No sabía aún cómo, pero juró que no permitiría que la selva, generosa y misteriosa, se convirtiera en cárcel para una criatura nacida para vivir en libertad. La noche cayó sobre la selva con una rapidez casi antinatural, como si una mano invisible hubiera apagado el cielo. El calor húmedo del día se transformó en un sudor frío que se adhería a la piel, preludio del aguacero que amenazaba desde hacía horas. Luis, agazapado en la espesura a unos 30 metros del campamento, observaba cómo los furtivos se reunían bajo una lona central, iluminada por una bombilla amarillenta que parpadeaba con cada ráfaga de viento. El murmullo grave de sus voces se mezclaba con el chisporroteo de una sartén en la que cocinaban carne, y de vez en cuando una carcajada rota quebraba el ritmo del bosque. El biólogo sabía que la lluvia sería su aliada. Cuando llegara, amortiguaría sus pasos, ahogaría ruidos, borraría huellas. En su mochila llevaba un cortaplumas, una linterna envuelta en tela oscura para evitar destellos y una cuerda de alpinismo ligera. Había improvisado un plan simple: abrir la jaula, liberar a la niña y escapar en dirección al cauce del río, donde el terreno fangoso dificultaría la persecución. Un trueno retumbó tan cerca que hizo vibrar el suelo. Acto seguido, las primeras gotas gruesas cayeron entre las hojas con un sonido hueco. En segundos, la lluvia se volvió un telón denso, incesante, que transformó el claro en una acuarela borrosa. Los hombres gruñeron y corrieron a asegurar sus armas y víveres bajo la lona. Esa distracción era la oportunidad que Luis había estado esperando. Se deslizó entre los arbustos, sintiendo cómo las ramas mojadas le arañaban los brazos. El olor a tierra mojada era tan intenso que parecía tangible. Cada respiración le llenaba los pulmones con el perfume del humus y las flores nocturnas. Los latidos en sus sienes marcaban el compás de su avance. Cuando alcanzó el borde del claro, se agachó tras un barril oxidado y evaluó la situación. 2 hombres seguían bajo la lona central. Otro estaba en la carpa más grande, y la jaula permanecía bajo una pequeña cubierta lateral, apenas vigilada. Luis dio un paso, luego otro, moviéndose como una sombra. La niña lo vio acercarse, y sus ojos ambarinos se abrieron con un destello de sorpresa. Él se llevó un dedo a los labios, indicándole silencio, mientras con la otra mano sacaba el cortaplumas. El candado era robusto, pero estaba oxidado. Bastaron varios intentos, una palanca precisa y la presión adecuada para que cediera con un chasquido ahogado bajo el estruendo de la lluvia.
En ese instante, un destello de linterna barrió el suelo cerca de sus pies. Luis contuvo la respiración. Uno de los cazadores había salido a orinar. Ajeno a lo que sucedía a pocos metros, el biólogo esperó, inmóvil, hasta que el hombre dio media vuelta y volvió a la lona. Aprovechó para abrir la puerta de la jaula. La niña no se movió al principio. Parecía temer que fuera una trampa. Luis susurró, con voz apremiante: «Vamos, rápido». Fue entonces cuando ella se incorporó lentamente y salió, encorvada, evitando golpear la cabeza contra los barrotes. La cadena del tobillo aún la retenía. Luis se arrodilló para trabajar sobre el candado más pequeño, pero éste no cedía. La niña extendió su mano sobre el metal, y ante la mirada incrédula de Luis, una delgada raíz verde brotó de su palma, envolvió el candado y se introdujo en su mecanismo. Un instante después, el metal se abrió como si hubiera sido corroído desde dentro. No hubo tiempo de preguntas. El instinto de supervivencia los empujó a moverse. Cruzaron el claro hacia la espesura, pero el chapoteo de sus pasos sobre el barro llamó la atención de uno de los hombres. Gritó una voz, seguida por el sonido inconfundible de un fusil amartillándose. Un disparo resonó, y la bala destrozó un tronco a escasos centímetros de la cabeza de Luis. Él tiró de la niña y corrieron, zigzagueando entre árboles y helechos gigantes que les golpeaban el rostro y los hombros. La lluvia era ahora un muro líquido que cegaba y empapaba todo. Detrás de ellos, las luces de linterna danzaban como fuegos fatuos, acercándose y alejándose al ritmo de la persecución. El terreno se volvió más inclinado y resbaladizo. Luis perdió pie y cayó de rodillas en un charco, levantándose de inmediato gracias a la ayuda de la niña, que mostraba una fuerza inesperada para su tamaño. Un segundo disparo retumbó, pero se perdió en la maraña de ramas. Entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras corrían, pequeñas lianas comenzaron a descender de las copas de los árboles, enredándose entre sí como si tejieran una cortina viviente. Luis comprendió que no era casualidad. La niña estaba invocando la ayuda de la selva. Cada pocos metros, gruesas raíces emergían del barro, bloqueando el paso a los perseguidores. Se oyeron maldiciones y caídas detrás de ellos. La fuga parecía interminable, pero al fin divisaron un antiguo tronco hueco, caído sobre un desnivel. Se deslizaron dentro para tomar aliento. El aire allí olía a madera podrida y hongos, pero ofrecía un refugio temporal. Luis miró a la niña, que respiraba agitada pero sin mostrar pánico. Sus ojos brillaban más que nunca, y él sintió una extraña mezcla de alivio y responsabilidad. Aún así, sabía que la seguridad era momentánea. Debían seguir hasta el río antes de que los furtivos reorganizaran la persecución. Un último trueno sacudió la selva, y con él la certeza de que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Luis ya no era un simple observador del mundo natural. Ahora formaba parte de un secreto que lo unía a aquella criatura, y juntos debían sobrevivir en un territorio donde la línea entre lo humano y lo salvaje se volvía cada vez más difusa. La lluvia seguía cayendo sin piedad, golpeando las hojas anchas con un tamborileo constante. Luis y la niña habían dejado atrás el tronco hueco y se movían ahora por un sendero apenas visible, cubierto de barro y raíces. Cada paso era una lucha contra el terreno. El lodo se pegaba a las botas y las ramas bajas los arañaban como si quisieran retenerlos. Detrás, las voces de los furtivos se oían cada vez más cerca, distorsionadas por la cortina de agua. Los haces de sus linternas se filtraban a través de la maraña, buscando, acechando. Luis respiraba con dificultad.
El esfuerzo y la tensión comenzaban a pasar factura. Miró a la niña. Caminaba descalza, sin mostrar incomodidad, como si sus pies reconocieran cada textura del suelo. A pesar del barro, sus pasos eran seguros y silenciosos, casi felinos. Los hilos vegetales que formaban su cabello estaban empapados, y pequeñas flores nuevas brotaban entre ellos, abiertas como si bebieran la lluvia. No había rastro de miedo en su rostro, pero sí una concentración profunda, como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. Un silbido cortó el aire. Una bala pasó rozando el tronco junto a ellos, astillando la corteza. Luis instintivamente empujó a la niña hacia un lado, y rodaron hasta quedar protegidos tras un grupo de helechos gigantes. El corazón de Luis martilleaba en sus oídos. «No podemos seguir así», pensó. «Nos alcanzarán antes de llegar al río». Fue entonces cuando la niña levantó la mirada hacia la bóveda de ramas sobre ellos y pronunció unas palabras breves, ininteligibles, en un tono bajo y musical. El cambio fue casi inmediato. Las hojas comenzaron a temblar, aunque el viento no soplaba. Un murmullo sordo recorrió el suelo, como si algo se desplazara bajo la tierra húmeda. A unos metros, las raíces gruesas de un ceibo emergieron lentamente, torciéndose como serpientes que despiertan de un largo sueño. Luis contuvo el aliento. La escena era imposible, pero estaba sucediendo ante sus ojos. La niña extendió ambas manos y las lianas descendieron de las ramas más altas, formando una red viva que cerraba el sendero detrás de ellos. Los cazadores llegaron hasta ese punto segundos después. Luis y la niña los vieron a través de las rendijas de la vegetación. Hombres empapados, armados, furiosos. Uno de ellos intentó cortar una liana con el machete, pero ésta se enrolló alrededor de su brazo y lo lanzó contra el barro. Otro quedó atrapado por las raíces que surgían bajo sus pies, inmovilizándolo como grilletes orgánicos. Los gritos y disparos se mezclaban con el rugido de la lluvia y el crujido de madera viva. Luis, aún en shock, sintió un impulso contradictorio. Parte de él quería seguir corriendo, pero otra parte, la que había dedicado su vida a estudiar el mundo vegetal, se quedó fascinada. La selva no solo estaba respondiendo a la niña, parecía reconocerla, protegerla como a una hija perdida. Cada movimiento de sus manos, cada inflexión de su voz, desencadenaba una reacción coordinada. Hojas que se cerraban para ocultarlos, arbustos que crecían a un ritmo antinatural para cubrir huellas, enredaderas que tejían muros impenetrables. Siguieron avanzando, y la niña parecía guiarlos por un laberinto secreto. Luis se dio cuenta de que no era un camino al azar. Ella estaba trazando una ruta que los alejaba de los sonidos humanos y los acercaba al retumbar grave del río. A cada paso, la vegetación se cerraba detrás de ellos, borrando cualquier rastro. El aire olía más fresco aquí, impregnado de un aroma dulce y penetrante que Luis no había sentido antes. Notó que su respiración se calmaba, como si ese perfume tuviera un efecto tranquilizador. Finalmente, llegaron a un claro natural, donde un árbol colosal se alzaba como el centro de un mundo. Sus raíces se extendían como brazos abiertos, y en el hueco central se formaba una especie de cámara seca, protegida de la lluvia. La niña entró sin vacilar y se sentó sobre el lecho de musgo. Luis la imitó, intentando ordenar sus pensamientos. Ella lo observó con sus ojos ámbar, y por primera vez habló en un castellano suave y pausado. «El bosque me escucha, y yo lo escucho a él». Luis tragó saliva. No sabía si hacer preguntas o simplemente aceptar la realidad que lo envolvía. Antes de que pudiera responder, la niña inclinó la cabeza, como atendiendo a un mensaje inaudible, y sonrió levemente.
En ese instante, Luis sintió que la humedad del aire disminuía y que el murmullo de la lluvia se alejaba, como si una burbuja invisible los resguardara. Fuera de ese refugio natural, los gritos se habían desvanecido. Era como si el bosque hubiera decidido borrar por completo su rastro de los intrusos. Luis comprendió que la niña no solo estaba huyendo, estaba guiando un contraataque silencioso, una defensa orquestada por la propia selva. Y él, un simple biólogo, se encontraba en el centro de algo que ningún tratado científico podría explicar. Con el cuerpo agotado y la mente saturada, se recostó contra la raíz cálida y viva del gran árbol. La niña cerró los ojos, y en su respiración pausada había un compás que el bosque parecía imitar. Por primera vez, desde que empezó la huida, Luis sintió que quizás podrían sobrevivir. No porque fueran más rápidos o fuertes, sino porque el bosque había tomado partido. El amanecer apenas insinuaba su llegada, pero en la selva la oscuridad seguía siendo espesa, saturada por la humedad de la tormenta que había barrido la noche. Luis y la niña avanzaban con paso rápido, siguiendo el murmullo grave del río. Sus ropas goteaban, los músculos les dolían, pero el instinto de supervivencia empujaba cada movimiento. El bosque se agitaba alrededor, como si acompañara su huida. Hojas estremecidas, ramas que crujían, insectos que reanudaban su coro con una vibración inquieta. Luis notaba cómo el terreno empezaba a elevarse. La vegetación se volvía más densa y enmarañada, obligándolos a apartar ramas y trepar sobre raíces gigantes. Cada tanto, el eco lejano de voces masculinas y el metálico chasquido de armas les recordaban que la persecución no había terminado. Los furtivos no desistían. Si algo, el fracaso de la noche los había vuelto más decididos. Fue en ese momento cuando el sendero natural se transformó en un filo de roca al borde de un barranco. Abajo rugía el río, hinchado por la lluvia, golpeando contra piedras negras con una furia blanca y espumosa. No había puente, ni paso seguro a la vista. Solo un abismo que los separaba de la ribera opuesta, cubierta por una neblina pálida que ascendía como un velo. Luis comprendió que estaban atrapados. Por detrás, los cazadores. Por delante, la caída mortal. Giró hacia la niña, intentando buscar una alternativa, pero ella estaba inmóvil, con los ojos cerrados, respirando hondo. Sus manos se alzaron lentamente, y el aire alrededor pareció cambiar. Un silencio anómalo cubrió el rugido del río y el estrépito de la selva. Luis percibió un leve temblor bajo sus pies, como si el suelo respirara. De pronto, un sonido grave, casi un lamento vegetal, emergió de las profundidades del bosque. Desde las paredes del barranco comenzaron a brotar lianas tan gruesas como brazos humanos, retorciéndose en el aire como serpientes vivas. Se anclaban unas a otras, tejiendo en segundos una estructura densa, una pared viva que crecía hacia arriba y hacia los lados. Entre sus huecos, raíces nudosas se entrelazaban para formar pilares, mientras hojas anchas cubrían la trama como escudos verdes. La niña avanzó hasta la orilla y con un gesto circular de las manos extendió esa maraña hacia el sendero por el que se acercaban los furtivos. Luis lo entendió. No era un puente para ellos, sino un muro vivo. Los primeros cazadores aparecieron entre la maleza, jadeando y con las armas listas. La visión de la barrera los detuvo un instante, incapaces de comprender cómo había surgido. Uno de ellos disparó. El proyectil se hundió en la masa vegetal y al instante mismo las hojas se cerraron sobre el agujero como carne cicatrizando. Otro intentó cortar con el machete, pero el filo quedó atrapado entre dos raíces que se contrajeron y se lo arrancaron de las manos. La muralla
Lejos de ser estática, comenzó a avanzar lentamente, empujando hacia atrás a los hombres. Lianas se enroscaban en sus piernas, raíces surgían del suelo para derribarlos. El bosque no solo protegía a la niña, estaba expulsando a sus enemigos. Gritos de frustración y miedo se mezclaban con el crepitar de ramas y el rugir del río. Luis observaba la escena con una mezcla de asombro y vértigo. Era como presenciar una batalla antigua, en la que la naturaleza misma se erguía contra la violencia humana. El muro creció hasta superar la altura de 3 hombres y se cerró por completo, sellando el paso. El lado en que se encontraban Luis y la niña quedó sumido en una calma extraña, aislada del estrépito del otro lado. El aire olía intensamente a savia y clorofila, fresco y húmedo. Luis, aún incrédulo, miró a la niña, que había bajado los brazos pero seguía con los ojos cerrados. Un hilo de sudor, o tal vez de lluvia, recorría su sien, y sus labios murmuraban palabras que él no alcanzaba a entender. Poco a poco, la vibración en el suelo se disipó. El muro dejó de crecer, pero permaneció erguido, imponente, como una fortaleza natural. La niña abrió los ojos y lo miró. «Ya no podrán seguirnos», dijo con voz suave, pero firme. Luis asintió, incapaz de articular respuesta. Era consciente de que acababa de presenciar algo que cambiaba su comprensión del mundo. No se trataba solo de una habilidad biológica extraordinaria, sino de una comunión entre ser y entorno que desafiaba cualquier clasificación. Y sin embargo, no había tiempo para contemplaciones largas. Debían alejarse antes de que los cazadores encontraran otro camino. Bordeando el acantilado, encontraron un tramo donde las raíces formaban una especie de escalera natural hacia un nivel inferior. Descendieron con cuidado, siempre cerca el uno del otro. Mientras bajaban, Luis no podía dejar de mirar de reojo la muralla que ahora se erguía como un recordatorio de que la selva había tomado partido, de que aquel bosque, que recordaba, como lo llamaban las leyendas, estaba dispuesto a luchar por ella. Y quizá también por él. La neblina del río los envolvió cuando alcanzaron la parte baja. Allí, ocultos tras una cortina de hojas colgantes, se permitieron un breve descanso. Luis sabía que la amenaza no había desaparecido por completo, pero en lo más profundo de su ser empezaba a germinar una certeza. El bosque no olvidaba a quienes lo defendían. Y él había cruzado ya una línea de la que no habría retorno. El día amanecía lentamente sobre la selva, y la luz temprana, tamizada por las capas de hojas, se derramaba en tonos verdes y dorados. La lluvia de la noche había dejado un silencio peculiar. El bosque entero parecía estar conteniendo la respiración. Luis y la niña se encontraban en la ribera del río, ocultos tras un grupo de arbustos que colgaban hacia el agua como cortinas naturales. La niebla se deslizaba sobre la superficie, abrazando las piedras húmedas y convirtiendo el paisaje en algo etéreo, casi irreal. El muro de lianas que la niña había levantado la noche anterior seguía en pie, lejos, invisible tras el laberinto de vegetación, pero su presencia se sentía como un latido en la tierra. Luis percibía esa vibración en la planta de los pies, como si el bosque quisiera recordarle que aún estaban bajo su protección. Sin embargo, sabía que esa fuerza no podía sostenerlos indefinidamente. La selva les había regalado tiempo, no una victoria definitiva. La niña estaba sentada en la orilla, con las piernas cruzadas y las manos sumergidas en el agua. Sus dedos dibujaban ondas que se dispersaban lentamente, y los peces pequeños se acercaban, sin temor, como si reconocieran su energía. Luis, observándola, sintió una punzada en el pecho. No podía evitar pensar que, cuando este viaje terminara, tal vez nunca volvería a verla. Y de algún modo, eso ya le dolía.
Tenemos que movernos río abajo, dijo él, rompiendo el silencio. Si seguimos la corriente, llegaremos a un punto donde pueda comunicarme con mi equipo. Allí podremos ponerte a salvo. La niña lo miró con una mezcla de ternura y resignación. Yo ya estoy a salvo aquí, respondió. Es el bosque el que necesita estar a salvo. Luis quiso replicar, pero las palabras se le quedaron atrapadas. Había algo en el tono de su voz, en la calma con que lo decía, que le hizo comprender que ella no se veía a sí misma como una víctima que huye, sino como parte de una misión mayor. La persecución de los furtivos no era solo contra ella, sino contra lo que representaba. La unión profunda entre la vida vegetal y un ser consciente. Decidieron avanzar por una vereda estrecha que corría junto al río. A cada paso, Luis notaba que las plantas parecían abrirse para dejarlos pasar y cerrarse detrás de ellos, ocultando el sendero. No era ya un acto consciente de la niña. El bosque entero participaba en ese último tramo de su huida. Los árboles más viejos inclinaban sus ramas para formar un techo contra posibles miradas desde el aire. Los bejucos colgaban a modo de cortinas móviles, y el musgo amortiguaba sus pisadas. Después de una hora de avance, llegaron a un claro pequeño donde una raíz monumental, ancha como un camino, se proyectaba desde la ladera y se adentraba en el río, formando un embarcadero natural. Allí, entre los juncos, descansaba un viejo tronco hueco convertido en balsa por la misma vegetación. Lianas trenzadas, flores acuáticas cubriendo las juntas y hojas anchas que parecían velas plegadas. Luis entendió sin preguntar. El bosque les estaba entregando un medio para separarlos de sus perseguidores. La niña subió con ligereza a la balsa, pero antes de que Luis la siguiera, lo tomó de la mano. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad serena. «Mi lugar no está contigo allá afuera», dijo. «El bosque me trajo para que lo cuidara, y para que tú supieras que hay cosas que la ciencia no debe poseer, solo proteger». Luis sintió un nudo en la garganta. Parte de él quería insistir, convencerla de que viniera, prometerle un refugio humano. Pero otra parte, más profunda, sabía que ella tenía razón. Algunos seres no pertenecen al mundo construido por los hombres. Y en ese reconocimiento había algo de humildad y de amor verdadero. Ella subió la mirada hacia las copas de los árboles y susurró unas palabras suaves. De inmediato, un coro de sonidos llenó el aire. Hojas agitadas, cantos lejanos de aves, el crujir lento de ramas que se inclinaban. Luis tuvo la extraña certeza de que el bosque entero estaba despidiéndose, no solo de ella, sino también de él. Una brisa cálida le acarició el rostro, y en ella llevaba el perfume combinado de miles de flores. Era como una bendición silenciosa. Finalmente, Luis la ayudó a empujar la balsa hacia la corriente. Ella se acomodó en el centro, rodeada por una maraña de plantas que parecían crecer y ajustarse a su alrededor para protegerla. El agua comenzó a arrastrarla suavemente, llevándola río abajo, hacia un recodo donde la niebla la fue engullendo hasta que solo quedó un punto verde en la distancia. Luis permaneció en la orilla mucho después de que la balsa desapareciera. No sentía triunfo ni derrota, sino una especie de reverencia. Comprendió que a partir de ese momento, él sería el guardián de un secreto inmenso, el bosque que recordaba, que elegía a quién proteger y a quién alejar. Y entendió que su papel no sería estudiarlo para desentrañar sus misterios, sino asegurarse de que siguiera existiendo lo bastante como para que pudiera proteger a otros. Con paso lento, emprendió el regreso hacia la zona donde podría contactar con su equipo. Cada tanto, creía escuchar detrás de él un susurro entre las hojas, como si el bosque lo acompañara un trecho más. Y en su interior,
una convicción crecía. Aunque la niña y él pertenecían a mundos distintos, sus caminos habían quedado unidos por siempre en la memoria viva de la selva. Mientras el sol terminaba de filtrarse entre las ramas, iluminando partículas de agua suspendidas como polvo dorado, Luis sonrió levemente, porque sabía, sin necesidad de pruebas ni registros, que el bosque recordaría aquel día, y que de algún modo también lo recordaría a él.